Arratsaldeon, ongi etorri, jaun andreok. Bienvenidos y bienvenidas, muy buenas tardes al acto de entrega del reconocimiento Naiperas, un evento con el que queremos poner en valor a quienes trabajan en pro de la igualdad de género y contra la violencia machista en Vitoria-Gasteiz. Este nuevo galardón, impulsado desde el Ayuntamiento, recibe el nombre Naiperas en homenaje al primer colectivo de mujeres que trabajó de manera asalariada en nuestra ciudad. Inicialmente, las naiperas ocupaban las tareas conocidas como oficios complementarios femeninos y se dedicaban al desarrollo de esos trabajos previos, posteriores a la impresión de los naipes, tales como la selección de papel, el coloreado, el barnizado, la revisión también de las barajas, entre otros, y garantizando siempre la calidad del producto. 20. mendean zehar, hasiera batean gizonentzat gordeta zeuden beste zeregin batzuk ere eskuratzen hasi ziren. Eta beren lan baldintzak hobetzeko aldarrikapena egiteko mobilizazioak egin ostean beste arlo batzuk okupatzen hasi ziren. Hala igoera, profesionalak eta soldata igoerak lortu zituzten. Al igual que ellas rompieron un techo de cristal, hoy nos acompaña otra mujer pionera, la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, quien además nos va a dirigir unas palabras. Etxebarria Andrea, zure hitza mesedez. Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues ya desde hace más de 2 décadas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es que ha ido dando muchos pasos de gigantes en torno a la igualdad entre hombres y mujeres mediante diferentes planes y diferentes acciones. Hemos ido avanzando de manera notable, pero es que todavía quedan muchísimas cosas pendientes, entre ellas promover el reconocimiento a iniciativas y a personas que destaquen en el ámbito de la igualdad. Y por eso hemos decidido poner en marcha este reconocimiento, esta primera edición del premio del reconocimiento llamado Naiperas, como ha dicho Izaskun, ha explicado el porqué de este nombre. Es un galardón que pone hoy ya y que va a poner a partir de ahora en valor la trayectoria de personas, de asociaciones, de colectivos y de entidades vinculadas con la ciudad en el ámbito de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia machista. En esta primera edición del reconocimiento Naiperas queremos visibilizar a entidades y a personas que han luchado por erradicar la violencia machista tanto en la capital alavesa como en su entorno. En el ámbito de la intervención con mujeres de víctimas de violencia machista, queremos destacar el papel de la asociación Clara Campoamor, que ha colaborado y trabajado en nuestra ciudad y para nuestra ciudad durante tantos y tantos años. Y por eso hoy otorgamos el primer reconocimiento Naiperas a Blanca Estrella Ruiz Ungo, maestra, fundadora y presidenta de la asociación Clara Campoamor. Mugimendu feministaren barruko emakume talde batek sortu zuen Clara Campoamor elkartea. 1985ean ikusirik emakumeen eskubideak defendatzeko premia handia zegoela. Haiek etengabe urretzen zirelako, bai lan munduan eta mundu profesionalean, bai osasunean, kulturan eta familian eta sexo delituen eta erasoen biktima ziren emakumeak babesik gabe zeudelako. Pues cuando Blanca Estrella falleció este pasado 12 de septiembre, seguía todavía siendo la presidenta de la asociación tras haberse dedicado, como sabéis, en cuerpo y alma a luchar por la igualdad. Y esta sala abarrotada, no había hoy posibilidad de acoger a más personas que han seguido llamando y llamando a ver si podían venir. Está abarrotada, es la mejor demostración de que su legado ha dejado una huella, nos ha dejado una huella imborrable. Fue una gran pionera, una defensora de los derechos sociales y, por supuesto, un ejemplo de compromiso. Fue la voz de muchas personas, fue nuestra voz y la respuesta del feminismo, y por eso su figura
y su discurso siguen hoy con nosotras. Por todo ello, agradecer al servicio, a la concejala de Igualdad, a Ana López Uralde, y al equipo técnico del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por organizar esta primera edición del Premio Naiperas, que tendrá lugar los próximos años, y también por todo ello y en nombre del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un honor para mí como alcaldesa poner en valor la figura de Blanca Estrella Ruiz, otorgándole hoy el primer reconocimiento Naiperas. Muchísimas gracias y eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko, alkateari. Bueno, ya nos ha adelantado algo nuestra alcaldesa, pero vamos a conocer más a fondo a nuestra gran protagonista de hoy. Blanca Estrella Ruiz nació en Baracaldo en 1944. Trabajó como maestra en la Escuela de San Adrián y más tarde dio clases en San Antonio de Echevarri, un poblado de chabolas donde colaboró organizando la caja de resistencia durante la huelga de bandas. Posteriormente tuvo que dejar la enseñanza por motivos políticos y trabajó en Telefónica. Fue en esa etapa como telefonista en Bilbao cuando en el turno de noche comenzó a tener contacto con esas mujeres maltratadas. Al ser consciente de su situación, solía acompañarlas incluso a las comisarías. Llegó a presentarse ante el gobernador civil de Bilbao para exigir que pusiera protección a estas mujeres y logrando además su propósito. Ese fue el germen de la asociación Clara Campoamor, que en un primer momento empezó a trabajar en la clandestinidad. En 1985 fundó formalmente ya la asociación Clara Campoamor. En 1987 la asociación organizó además el primer congreso sobre la violencia de género llevado en España. Blanca Estrella Ruiz fue miembro del Consejo de Emakunde en su fundación y en 1990 fue nombrada representante de las organizaciones españolas de mujer e infancia en la ONU. Con el paso de los años, la asociación Clara Campoamor ha sido clave en numerosos procesos judiciales de violencia contra las mujeres y menores. Por ello, se ha elaborado un vídeo que resume la trayectoria de Blanca Estrella Ruiz. Aurrera bideoa. Por todo ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz otorga el primer reconocimiento Naiperas a título póstumo a Blanca Estrella Ruiz. Hace entrega del reconocimiento la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, Gasteizko alkateak saria eman du, y recoge el galardón Mireia Ferreras, prima de Blanca Estrella Ruiz. Mireia Ferreras Estekek jasotzen du saria. Aurrera.
Bueno, ¿qué puedo decir de ella? La verdad que me hubiese gustado muchísimo que lo hubiese recogido ella y no yo. Y además hubiera estado súper orgullosa de ser la primera persona en recoger un premio en la primera edición. Eso es todo un orgullo para toda su familia y para la Asociación Clara Campoamor y todas aquellas personas que la han seguido siempre, que la han querido, que han seguido siempre su trayectoria. Y no puedo decir nada más. La verdad que estoy muy emocionada. Esto, como ha sido hace poco, me está costando, porque en la mitad de las fotos aparezco yo porque me he pasado la vida con ella desde que tenía 5 años. Ella me enseñó a leer, me enseñó a restar, me enseñó a sumar, porque era maestra, y luego pues me ha enseñado a andar por la vida muchísimo hasta el 12 de septiembre. Entonces, nada, daros muchas gracias de parte de toda la familia que no han podido venir, todos los primos que están todos esparcidos por ahí, por España, de parte de mis hermanas que tampoco han podido, porque una de ellas que han salido ahí, su hijo, el pequeño, vive en Málaga, y la otra porque tenía una reunión. Entonces, yo doy las gracias de parte de toda la familia y de la Asociación Clara Campoamor. Muchísimas gracias. Gracias. Eskerrik asko. Ahora es el momento, bueno, pues sobre todo podremos decir de la reflexión, ¿no?, del debate. Para ello invito a subir aquí al escenario, vamos de una en una, a Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campoamor de Álava. También invito a subir a Maitena Monroy, fisioterapeuta experta en violencia de género y pionera en la formación en autodefensa feminista en España y América Latina. A Miren Urtubay, abogada penalista, criminóloga y profesora universitaria de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y miembro del Fórum Feminista María de Maeztu, y Cristina Guerrica Echevarría, psicóloga clínica, coordinadora de la atención psicosocial del Servicio Foral EGOAC, especializado en violencia de género. Y, cómo no, a nuestra moderadora, Reina Ruiz Bobes, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y máster universitario en Estudios Feministas y de Género. Fue técnica de Igualdad del Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz y asesora de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. En la actualidad es jefa del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ya colocadas todas. Bueno, antes de darles paso, comentaros que en la charla coloquio que ofrecerán a continuación van a abordar la violencia machista y el trabajo también preventivo y restaurativo relacionado, bueno, pues con toda esta materia. Orain bai, orain hitzaldia ziur nago zuen gustukoa izango dela. Adelante. Arratsaldeon denoi, indarkari matxistako eztabaidara ekingo diogu. Arratsaldeon, Lauroi. La violencia machista está lejos de ser erradicada de una manera plena, pero sí se detectan claros avances desde aquellos comienzos en que el movimiento feminista estaba a los grupos, a los partidos políticos, a las instituciones, para que incluyeran en su agenda política e institucional esta problemática, esta lacra. Miren, Maite, del movimiento feminista, que seguís en el movimiento feminista, sí sería interesante que nos pudierais decir cuáles fueron las principales fortalezas que le permitieron al movimiento feminista poner, o al menos contribuir a poner, la problemática, la lacra de la violencia machista en las agendas políticas e institucionales. También, bueno, estamos lejos de conseguir los logros de una manera plena, pero también lo que decía antes, se detectan avances. En ese sentido, sí sería también interesante que nos pudierais decir, en vuestra opinión, cuáles son los avances que hemos podido ir detectando en todos estos años que ya son muchos, ¿no? Ya hacíamos un poco de risas al comienzo porque son muchos años ya los que llevamos en la pelea. Se nos nota en los rostros, ¿no? Y son muchos los avances que ha habido. No sé si queréis que repita. No, se ha escuchado. Vale, gracias. Arratsaldeon, eta mila esker, Reina.
Mi esker, gracias a las organizadoras que han pensado que yo tenía algo que aportar a este acto de reconocimiento a quienes luchan por la igualdad y contra la violencia sexista. Y tengo que reconocer que me gusta cómo has formulado la pregunta, reivindicando un poco el protagonismo del movimiento feminista, porque suele pasar que cuando el feminismo consigue avances en la igualdad, resulta tan positivo para todo el mundo, para la sociedad, que parece que siempre han estado ahí, ¿no? Y se olvida un poco toda la lucha y el esfuerzo que ha hecho falta para conseguirlo, ¿no? Entonces, reivindicarlo está bien. Y recordando un poco pues, esos momentos iniciales de este proceso, ¿cuáles eran las fortalezas? Bueno, yo creo que la principal fortaleza era la unidad, en el sentido que el objetivo común era tan claro, tan evidente, que eso hacía que se aunasen todas las fuerzas. Porque aunque ya en 1978 la Constitución proclamase la igualdad de todas las personas, lo cierto es que esa igualdad no era real ni en muchos ámbitos de la sociedad, ni siquiera en las leyes. Por ejemplo, en el Código Penal no se protegía la libertad sexual de las personas. Por supuesto, existía el delito de violación y se castigaba, y mucho, pero era un delito contra la honestidad. Y esto hay que recordarlo, porque un delito contra la honestidad significaba que, por ejemplo, dentro del matrimonio, pues no se castigaba la violación porque todas las relaciones sexuales dentro del matrimonio eran honestas. O viceversa, que una mujer deshonesta no se castigaba su violación porque no había nada que proteger. Y hay que recordar que así, honestas solo eran las vírgenes o las casadas, ¿no? Y todo esto era importante. Y hasta 1989, o sea, 12 años después de la Constitución, y después de grandes movilizaciones sociales, porque las que tenemos una edad recordaremos aquellas sentencias como la de la minifalda y otras que dieron lugar a muchísimas manifestaciones. Y entonces se consiguió, insisto, en 1989, pues que entrase en el Código Penal los delitos contra la libertad sexual. Esto es un hito legal y siguiendo con esta, porque creo que me toca más lo legal, pues estos hitos, en aquel momento, o sea, todavía en ese año, en el 89, no se consiguió que el Código Penal castigase la violencia sexista en la pareja o expareja, que no es la única violencia sexista, pero es la más frecuente y la más impune. Entonces se creó un delito contra la violencia doméstica, pero estaba tan mal hecho técnicamente que en realidad no se aplicaba. O sea, hubo que esperar hasta 2004, con la conocida Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la ley integral que se le llama, pues hubo que esperar a esa ley para que se reconociese que la violencia machista, la violencia contra las mujeres, era un fenómeno específico que necesitaba una respuesta global y también específica, ¿no? Para mí lo más importante de aquel cambio legal, que por supuesto además de castigar la violencia, establecía una serie de medidas de protección, de sensibilización y también de atención, de respuesta, de protección a las mujeres que ya habían sufrido violencia. Fueron unos avances innegables y muy importantes. Si hay que resaltar una sombra de esos avances, es que lo que más se ha desarrollado ha sido la respuesta penal, es decir, el castigo al agresor más que los recursos de protección y de acompañamiento a las mujeres. Ya sé que esta idea es discutible, la podríamos discutir, como no hay tiempo, pues no se discute, pero yo creo que esta centralidad de la respuesta penal en el sistema se ha vuelto a demostrar con la aprobación en 2022 de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, porque esta es una norma que desarrolla pues, también medidas de prevención, pero también de acompañamiento y de reparación a quienes han sufrido violencias sexuales. Y realmente en la sociedad se conoce como la ley del sí es sí, que hace referencia a una pequeña modificación de un artículo del Código Penal. Es decir, lo único que se ha debatido es sobre las penas y sobre si se subía o bajaba las penas a los violadores, y se ha opacado, se ha ocultado todo el contenido positivo de, pues eso, de protección y de reparación que incluía esta ley, ¿no? Y para mí esto es bueno, pues un poco de sombra del problema en este sistema. Damos paso a Maitena. Maitena.
Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Es para mí un gusto estar aquí en Vitoria en este reconocimiento a Franca Estrella, en el primer reconocimiento, porque me parece que es muy importante este ejercicio de reconocer a las mujeres que están trabajando para combatir la violencia machista. Es verdad, como decía Miren, que llevamos décadas en ello, ¿no? Y la fortaleza estaba en la unidad, pero yo voy a decir también que la fortaleza estaba en que teníamos razón. Teníamos razón en el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres. Y yo creo que eso ha sido algo que nos ha marcado la agenda política en el feminismo de una manera, además, ahora lo estamos viendo, muy global gracias a las redes tecnológicas, pero que hemos conseguido convertir la causa de las mujeres en la causa de la humanidad. O al menos ese es nuestro objetivo. Entonces, yo que vengo mucho de la calle también, ¿no? de estar peleando en la calle para que esos marcos normativos estuvieran presentes, pero también para hacer un cambio a nivel cultural. Porque hemos conseguido desvelar una realidad que marcaba la normatividad en las relaciones entre hombres y mujeres, una realidad injusta y violenta para con las mujeres. Y a pesar de que hemos conseguido desvelar esta realidad, no hemos conseguido hacer ese gran cambio del marco cultural. Voy a poner un simple ejemplo. Si antes nos decían que la maté porque era mía, ahora socialmente hay todavía demasiada población que sigue diciendo que es normal que algunos hombres se vuelvan locos porque las leyes están a favor de las mujeres y todo se lo quedan las mujeres. Esto tiene que ver con ese marco cultural que sigue estando presente en nuestras sociedades y que de alguna manera nos marca que la violencia patriarcal contra las mujeres excede siempre a los autores materiales y tiene que ver con el ordenamiento de la jerarquía de las relaciones de género, de esa asimetría de poder que es lo que constantemente hemos cuestionado. Entonces, yo creo que hemos avanzado enormemente. Si a mí cuando empecé en el feminismo en los años 80 me hubieran dicho que ahora no solamente íbamos a tener estos marcos normativos que luego tienen esa parte de incongruencia entre el marco normativo y su aplicación, ¿no? Y en su desarrollo integral, toda esa parte de sensibilización y de prevención que estamos todo el rato exigiendo y que tiene que ver con la formación de profesionales, ¿no? Pero aún así, yo creo que uno de los grandes logros que hemos conseguido es que hay una indudable sensibilidad social que ahora tenemos que trasladar a conciencia para la práctica, una práctica de igualdad, un cambio en el paradigma de esas relaciones entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito afectivo como en el ámbito sexual. Y yo creo que en este momento, que algunas teóricas están marcando como la cuarta ola, ¿no? Estamos en un momento, yo diría, histórico, porque nunca ha sucedido en la historia del feminismo que el feminismo fuera tan intergeneracional. Estamos feministas de la tercera y de la cuarta ola prácticamente conviviendo, ¿no? Niñas, adolescentes y mujeres, y esperemos que cada vez más niños, adolescentes y hombres sumándose a este trabajo que nos compete al conjunto de la sociedad, porque, como bien decía antes, lo que tenemos que conseguir es que la causa de las mujeres realmente se convierta en la causa de la humanidad. Cecilia, ¿quisieras completar la respuesta? Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En nombre de la asociación estamos todos emocionados con recoger este reconocimiento. Y quería decir que a mí me encantan estos eventos porque nos juntas a 4 mujeres feministas que no hemos hablado antes, no nos hemos puesto de acuerdo y vamos a decir cosas siempre muy, muy parecidas, porque es que suscribo lo que habéis dicho vosotras dos al 100% y estoy segura, sin oírlo, que suscribiré lo que va a decir Cristina porque estamos todas de acuerdo en ello, porque estamos en la misma lucha y porque percibimos las mismas dificultades y también celebramos los mismos logros. Digo celebramos, pero también es verdad que todos esos logros los hemos pagado las mujeres con nuestra carne y con nuestra sangre. Hemos pagado nuestra libra de carne para todos y cada uno de los logros que ha habido de reconocimiento a nivel normativo de que hay una realidad que es la violencia de género, la violencia machista, que requiere ese abordaje distinto porque es una realidad compleja y distinta de la violencia doméstica sin más o de la violencia que se puede dar en otros ámbitos, ¿no? Y lo hemos pagado con nuestra carne y con nuestra sangre
sangre y todos conocemos los nombres de las mujeres que han marcado hitos en los que se ha generado como un clamor social tan alto que ha cristalizado en ese cambio legislativo que va siempre por detrás de la demanda de la sociedad. Puedo hablar de Ana Orantes, por ejemplo, en el 97. Puedo hablar de la hija de Ángela García Carreño, Andrea, también en 2003, que visibilizó lo que es la violencia vicaria y lo que es la violencia institucional que padeció Ángela y la violencia vicaria que padeció Andrea. Podemos hablar de la violación de la manada, que es la que, digamos, cristaliza ese movimiento o esa demanda social de una normativa que regule los delitos sexuales de una manera distinta a como venían siendo regulados hasta ahora. Entonces, todos esos logros nos han costado sangre, literal, sudor y lágrimas, y estaría bien que empezáramos a conseguir esos logros, ¿no? O a alcanzar nuevas cotas de igualdad sin tener que pagar con la carne de nuestras hermanas de una vez por todas. Cristina, por tu parte. Bueno, buenas tardes a todas también. Para mí, bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeras, es un honor estar aquí. Y bueno, pues voy a hacer mi pequeña aportación ya más reducida a mi ámbito de actuación, ¿no? Cuando nos trasladabais un poco las preguntas y las cuestiones que podíamos abordar en este foro, yo me preguntaba, ¿no?, qué logros hemos podido nosotros constatar, ¿no?, en qué se ha materializado en lo que es la atención psicológica, ¿no?, que es a lo que nos dedicamos en nuestro servicio. Entonces, yendo a cosas como muy concretas, decíamos lo que hemos avanzado a lo largo de estos últimos 20 años, ¿no? Me miraba yo un poco los datos de nuestras memorias, de toda la descripción de las atenciones que hacemos, y me llamaba la atención, bueno, lo primero, por supuesto, que ya se ha comentado, cómo se ha avanzado tantísimo, ¿no?, en la toma de conciencia por parte de la sociedad, pero sobre todo también de las propias mujeres que estaban sufriendo violencia, ¿no? Cómo en el año 2004 nuestro servicio atendía, os digo cifras exactas para que os podáis hacer una idea del volumen, 260 personas, y en el año 2023 atendimos 1.495 aquí en el territorio de Álava. Todo esto impulsado en su momento por el Ayuntamiento de Vitoria y por la Diputación Foral de Álava. Hemos podido ir abarcando, ¿no?, cada vez más y llegando cada vez a más mujeres que estaban sufriendo violencia. Por supuesto, también el valorar no solo que ellas hayan podido tomar conciencia y acercarse por iniciativa propia, sino que también el número de derivaciones por parte de profesionales que están interactuando diariamente con ellas, pues también ha aumentado muchísimo, lo cual quiere decir que pues, hay una mayor formación, una mayor sensibilización y también pues, unos instrumentos y unos mecanismos que nos permiten hacer, ¿no?, pues, esas derivaciones y esos contactos multidisciplinares entre todos los profesionales y poder ayudar y adaptarnos a las necesidades de estas mujeres, ¿no? Por otra parte, decimos, hemos podido llegar a los hijos y a las hijas, ¿no? Las modificaciones de las leyes permitieron visibilizar a los hijos y a las hijas de las víctimas como víctimas directas, y eso nos ha permitido también crear programas específicos que puedan ayudarles también a ellos a superar pues, todo el daño generado por las situaciones de violencia que estaban viviendo. Los servicios de atención psicológica hemos tenido muchas dificultades para poder atender a los hijos porque en su día se nos exigía el consentimiento paterno. Lógicamente, los hombres que agredían no consentían que estos hijos pudieran recibir ayuda. Las leyes han permitido modificar esto, primero incluyendo, ¿no?, aquellos casos en los que ya había procedimientos penales en curso, nos permitían a los servicios intervenir con los hijos sin el consentimiento del padre. Después ya desapareció también ese requisito y simplemente, por supuesto, con la consideración que podemos hacer los servicios sociales o los servicios especializados de que una mujer está siendo víctima de violencia, exclusivamente con esa valoración ya se puede intervenir con los hijos y con las hijas sin el consentimiento del padre, exclusivamente con el derecho que tiene el padre a ser informado de que va a ser atendidos. Pero no es necesaria su autorización. Y eso nos ha permitido también llegar a todos estos niños y estas niñas y poderles proporcionar el apoyo que necesitaban.
Las verdaderas protagonistas, quizás el término protagonista igual no es el más acertado, son las mujeres que viven este tipo de situaciones, sus hijas, sus hijos y quizás personas familiares o amigas muy allegadas, ¿no? Cristina, Cecilia, vosotras trabajáis directamente con mujeres que están en situación de violencia machista. Sí me gustaría que pudierais indicarnos cuáles serían los aspectos en los que deben incidir las políticas públicas de igualdad para poder facilitar o apoyar un mayor empoderamiento y una mayor capacidad por parte de estas mujeres que viven este tipo de situaciones para hacer frente a la violencia machista y, por supuesto, para poder salir de ella. Cristina. Aprovechando la oportunidad que teníamos, ¿no?, de reflexionar y de compartir en este foro y siguiendo con lo que comentaba, pues he echado un vistazo a esos datos, ¿no?, para ver qué cosas hemos podido estar haciendo bien y qué cosas nos quedan todavía pues, por hacer. Entonces, uno de los datos que me llamaba la atención es cómo las mujeres que acuden ahora a solicitar asistencia psicológica, un porcentaje bastante elevado, ya están en trámites de separación o separadas. Es decir, se deciden a pedir ayuda cuando ya están con un pie fuera de la situación de violencia. Esto yo creo que tiene una valoración positiva, quiere decir que estamos rompiendo con esas creencias, esos esquemas, ¿no?, de género en el que la mujer tiene que seguir a toda costa dentro de la relación, de que se tiene que sacrificar por mantener unida a la familia. Es decir, la separación ya se contempla como una alternativa, como una salida a la situación de violencia. Sin embargo, vemos que ha disminuido el número de mujeres que acuden en petición de ayuda que están casadas o en convivencia. Y yo me preguntaba, ¿por qué, no? Porque muchas mujeres están todavía en la situación de violencia y no se deciden a venir. Y me planteaba si no puede ser que los mensajes que repetimos, ¿no?, de sal de ahí, rompe con la situación, denuncia, pueden estar generando vergüenza o inhibiendo a estas mujeres a pedir ayuda porque consideran pues, que no están siendo capaces de hacerlo, ¿no?, de hacer eso que la sociedad le está transmitiendo que deberían estar haciendo. Entonces yo me preguntaba si no tenemos que incidir en que es normal que cueste tomar esa decisión, que bueno, el proceso, ¿no?, de recuperación y de salida de una mujer que se encuentra dentro de una situación de violencia es un proceso que tiene unas fases y unas etapas y que, por tanto, es muy importante que toda la sociedad conozcamos ese proceso en profundidad, tanto para que las propias víctimas puedan verse identificadas a lo largo de todo ese recorrido, como para que los profesionales y el entorno directo con el que se va a manejar la víctima pueda, ¿no?, transmitirle, yo creo que un mensaje de que entendemos que te cueste, ¿no?, entendemos que puedas estar ahí todavía paralizada porque sabemos las consecuencias que tiene la situación de violencia en estos casos. Cecilia. Bueno, yo por mi parte, yo miro a mi profesión y claro, es que yo soy abogada y trabajo en los juzgados de violencia de género y para mí los juzgados de violencia de género son como un hospital de campaña, es donde atendemos, pues como un hospital de campaña que estás en medio de la guerra, que te caen las bombas, que hay metralla, los gritos, los heridos, la sangre y te traen a la gente corriendo y tienes que atenderlos deprisa, sin medios, de cualquier manera y rezando para intentar no hacer más daño que el que traen y mandarlos para casa y que curen si es posible. Y eso es un poco lo que es el juzgado de violencia de género, donde estamos los profesionales pues ahí como en el barro, ¿no?, en la trinchera, porque el juzgado solo da respuesta a los ejemplos más, más claros y más agresivos, ¿no?, de lo que es la desigualdad sistémica. En el juzgado castigamos, no hacemos otra cosa. Entonces, el juzgado no va realmente a darle una solución a las mujeres que sufren violencia de género hoy, ni a las que ni va a evitar que lo sufran mañana, pasado, el día siguiente, dentro de un año, dentro de 10. Creo que todas hemos mencionado la necesidad de superar el denunciacentrismo, ¿no?, porque es verdad que tiene que haber una respuesta punitiva por parte del Estado, pero es verdad que por sí misma ni da cobertura a las necesidades reales de esas mujeres, ni por supuesto previene que aparezcan nuevos daños en el futuro. Donde hay que poner el foco y donde hay que poner el ojo es en primer lugar en la formación, en la educación de nuestros niños y niñas en igualdad.
para que verdaderamente un día, dentro de no sé cuántos años sea, tengamos una generación en la que se haya erradicado la violencia de género como una vez se erradicaron las viruelas, porque ya no exista ese caldo de cultivo que es la desigualdad sistémica. Pero para eliminar esa desigualdad sistémica hay que enseñarles a ellos y a ellas. Y ahora mismo no lo estamos haciendo del todo bien, porque las cifras no bajan. Y de hecho, las estadísticas nos dicen que los hombres jóvenes se quejan de que se sienten atacados por el feminismo, consideran que el feminismo ha llegado demasiado lejos y ellos se sienten discriminados por el hecho de ser hombres. Y eso es un resultado de una estadística de hace bien poco aquí en Euskadi. O sea, que es aterrador. Son los hombres jóvenes que dentro de unos años van a ser, bueno, pues quienes tomen las decisiones, quienes trabajen, quienes se tengan parejas, quienes tengan hijos, etcétera. Y nuestras mujeres jóvenes, a ellas también les tenemos que enseñar en ese camino de empoderamiento, ¿no? Darles ese poder con ellas mismas, poder para ellas mismas, poder para tener también pues, autoestima sólida, capacidad de agencia, pensamiento crítico y también, ¿por qué no?, capacidad de cambio y de incidencia política. Y yo creo que ese es el grandísimo reto y así se erradicará la violencia de género. Mientras tanto, y mientras tengamos que seguir poniendo paños calientes para ir superando la situación en la que nos encontramos, pues bueno, pues habría que poner un poco, yo creo que la mirada en la violencia institucional, que es esa respuesta inadecuada que se da por parte del Estado y que causa un daño a las mujeres y que al final lo que hace es sostener esa situación de desigualdad y mantener el status quo. Y eso se hace a través de la formación, la sensibilización de todas las personas que intervienen en el proceso. Se hace también pues, asegurándose de que, pues, por ejemplo, por ir a ejemplos concretos, pues que cuando se hace una denuncia y la señora va al juzgado, aunque no se le conceda una orden de protección, es necesario establecer con carácter urgente medidas para regular qué pasa con esos niños, y digo con carácter urgente. Y hoy en día el Juzgado de Violencia de Vitoria está tardando meses en darles cita para una vista preliminar de medidas así para solucionar de manera inmediata el problema. Claro, no puedes tener una situación de meses en los que ella no tiene ninguna cobertura legal para protegerse del agresor y para proteger a sus hijos también. Tenemos también que la ley, lo ha mencionado Cristina, identifica a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Sin embargo, eso luego no se traslada necesariamente a la hora de cómo los reciben y cómo los tratan en el juzgado de violencia, donde todavía a día de hoy prima, desde mi perspectiva, una interpretación como un poco patriarcal del pater familias, ¿no? Es que los niños tienen derecho a estar con su padre. No, oiga, es que los niños tienen derecho a crecer libres de violencia. Ese es el primer y más importante derecho. Entonces, ahí hay, yo creo que mucho trabajo por delante y, desde luego, como no, en la acogida, en el acompañamiento y en el trabajo desde fuera del ámbito judicial para esas mujeres. Gracias, Cecilia. Miren, Maitena, ¿queréis añadir algo más a la respuesta? Bueno, no sé, sin más. Un poco en la misma línea. O sea, para mí lo principal es avanzar en dar respuesta a las mujeres al margen del sistema penal. Es un poco insistir en lo mismo. O sea, que la denuncia sea un instrumento en manos de las mujeres, que ellas decidan cuándo y cómo usarla y que no sea una condición para acceder a determinados derechos. Yo creo que tiene que haber también un mayor respeto a la diversidad, a la profunda diversidad de las mujeres que sufren violencia y también que se respete más la decisión y la opinión de estas mujeres. Hay muchas cosas que deberían pensarse. Por señalar una, yo creo que la prohibición absoluta en estos casos de todo lo que tiene que ver con la mediación o con otras vías de justicia restaurativa habría que repensarlo. Y más porque se da una paradoja, igual esto es un poco técnico, pero hoy en día la mayoría de los expedientes judiciales por violencia de género se solucionan en procedimientos con conformidad. Que esto es que el acusado acepta una pena rebajada y el problema es que esa negociación para conseguir esa rebaja en la pena muchas veces se realiza a espaldas o sin el conocimiento de la mujer. Esto no es arreglar su conflicto, es un poco robárselo, ¿no? Como decíamos. Por ejemplo, son cosas que hay que repensar. Maitena. Yo por añadir, porque creo que ya se han dicho muchas cosas muy interesantes, ¿no? y de las fallas y de los fallos que hay con respecto a la actuación y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Lo acaba de decir, miren, la importancia de que son las mujeres las titulares de derechos
Y esto no se nos puede olvidar. Y muchas veces lo que ocurre es que hay una tutela constante a esos derechos para proteger a las mujeres. Y yo siempre digo que lo que hay que proteger son los derechos de las mujeres. Si protegemos los derechos de las mujeres, ya vamos a ir bien encaminadas. Entonces, en ese proceso de acompañamiento es muy importante el reconocimiento del daño. Y yo creo que esta idea de que el miedo, o sea, de que la vergüenza cambie de bando es fundamental, porque se sigue pensando que si una mujer está en una situación de violencia es porque ella quiere estar ahí y se olvida del actor material que está ejerciendo la violencia y que la violencia no es una cuestión donde tú entras o salgas, sino que es una imposición. Si no partimos de este hecho diferencial, de que la violencia es una imposición por parte de quien la ejerce y por parte de quien la respalda y por parte de quien deja impunes esos actos delictivos, estaremos muy lejos de acabar con la violencia machista. Y yo creo que es muy importante porque siempre se pone un poco el foco en las mujeres, que acaban siendo casi como victimarias. En este momento tenemos además no solamente denuncias cruzadas, sino denuncias anticipatorias por parte de los maltratadores, ¿no? Y hay una falta de, lo ha dicho Cecilia, una falta de respuesta también por parte del sistema judicial, que no entiende. Yo siempre digo que para poder atender esta violencia hay que entender el modelo patriarcal. Si no se entiende el modelo patriarcal, no se puede atender la violencia y no se puede acompañar a las mujeres víctimas de esta violencia. Yo creo que se ha señalado ya, ¿no?, la importancia de cómo se trasladan los mensajes. Yo creo que deberíamos decir que del machismo se puede salir, porque de la violencia no se sale, porque muchas mujeres víctimas de violencia luego vuelven a ser revictimizadas por parte del sistema, sufren la violencia vicaria y, como señalaba una mujer de aquí de Vitoria, acompañada por el grupo de Policía Municipal de Vitoria, la unidad de violencia de Policía Municipal, que ella se separó, va sumando año tras año, ella se separó ahora mismo hace 18 años del maltratador, pero él nunca se separó de ella. Y esto es parte de lo que no se nos puede olvidar, porque parecería que basta con que las mujeres tomen empoderamiento, que no sabemos muy bien qué es esto del empoderamiento también, porque sin toma de conciencia de la justicia patriarcal es imposible saber en qué estamos desempoderadas las mujeres, y sin entender que esto forma parte de un contexto y unas narrativas que siguen manteniendo un orden patriarcal y, como decía Cecilia, muy peligroso, porque hay una enorme resistencia al avance a la igualdad. Y eso lo tenemos que poner sobre la mesa para ver qué estrategias, que imagino que más adelante podremos hablar de ellas, qué estrategias ponemos en marcha. Mila esker, Maitena. Como veis, estamos ante una problemática realmente muy compleja, ya cerca de finalizar esta mesa redonda, y sí que me gustaría que para terminar de una manera breve, quisiera que miráramos al futuro. En el sentido de, creo que habéis expresado ya un montón de ideas, un montón de dificultades, de propuestas, pero sí me gustaría que de forma breve nos expresarais como sociedad qué nos queda por hacer en el futuro, ¿no? Y como sociedad, cómo podemos avanzar en conjunto la población hacia una sociedad libre de violencia machista. Es un poco a modo de cierre, ¿eh? Es decir, pensar una idea fuerte, dos ideas fuertes, que nos dé pistas también a las instituciones y a las personas, bueno, pues para contribuir, ¿no?, a la resolución de esta problemática. Cristina, bueno, te toca. Sí, pues nada, yo por mi parte recogería, bueno, por supuesto, todas las ideas que ya se han reflejado aquí e incidiría en que hay que seguir deconstruyendo todos esos esquemas, todos esos mandatos de género que hacen que las mujeres seamos mucho más vulnerables a sufrir violencia machista. Y creo que hay que incidir en lo que comentaba hace un momento, en la comprensión, ¿no?, de qué es exactamente sufrir violencia, qué consecuencias tiene, qué implicaciones, lo que es introducirse dentro de ese laberinto patriarcal y ver cada vez más lejos la salida, y por qué, ¿no?, muchas mujeres permanecen durante tiempo dentro de la relación. Tenemos que intentar evitar eso, caer en la culpa, en la vergüenza puesta en el foco, en el bando equivocado, como muy bien dice el Pelicot ahora, ¿no? Tenemos que intentar que la vergüenza, la culpa, el sentimiento de fracaso cambien de bando, y que estas mujeres puedan sentirse libres de buscar la ayuda que necesitan. Creo que todo esto tiene que trasladarse no solamente a las mujeres que sufren violencia, por supuesto, a toda la sociedad, a todos los profesionales que interactúan con estas mujeres, para que verdaderamente se les pueda
pueda ayudar. Y incluiría, creo que me parece interesante incluir una mención especial a los medios de comunicación y a todo aquello que se les puede hacer llegar también pues, mediante artículos por escrito, como programas de televisión, como redes sociales, porque bueno, el bombardeo y los mensajes que se reciben a través de esos medios tienen mucho peso. Entonces yo me centraría mucho en erradicar esos sentimientos de culpa y de vergüenza que son las que les paralizan. Miren. Pues sí, no es fácil resumir, pero vamos, por mirar al futuro yo sí creo que es importante, como hemos dicho aquí, dar protagonismo a las mujeres en su diversidad, en su pluralidad, en la diferencia de sus circunstancias, muchas veces atravesadas por otros ejes de exclusión y de discriminación, y reconocer esa pluralidad y darles protagonismo. Yo creo que es muy importante, bueno, lo hemos dicho, luchar contra los estereotipos machistas tan presentes en nuestra sociedad, en nuestras cabezas y también en los juzgados, muy presentes en los juzgados. Y aunque suene atópico, pues tenemos que insistir en lo de eso, en una educación, una socialización igualitaria, con valores como el respeto al otro, la empatía, la vulnerabilidad intrínseca de todos los seres humanos y, por tanto, la necesidad universal de los cuidados. Y en este sentido creo que hay que insistir en la corresponsabilidad no solo de los cuidados, sino también en la corresponsabilidad sobre el funcionamiento de nuestras relaciones afectivas, relaciones de pareja u otras. No solo las mujeres somos el sostén afectivo de las relaciones, no podemos ser. Claro, yo, por ser un poco provocativa, ahora parece que el problema con nuestros jóvenes es, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Bueno, pues para mí el problema más de fondo no es este, sino la falta de una educación afectivo-sexual, pues eso, igualitaria, que enseñe de alguna forma a relacionarse, pues eso, con empatía y con respeto al otro, ¿no? Y a mí también me preocupa ese malestar de los chicos a los que no hemos sabido transmitirles modelos positivos y a veces con demasiada frecuencia les tratamos como posibles futuros agresores, ¿no? Y eso está creando un malestar que está siendo aprovechado por la ultraderecha y por muchos ámbitos del antifeminismo, y a mí me parece que eso es un problema que hay que atajar. Maitena. Pues sí, así en breve y siguiendo un poco lo que comentan Cristina y Miren, yo creo que combatir la cultura de la violación es un elemento fundamental. Para eso es necesario construir nuevas narrativas sobre lo que es la libertad sexual. Voy a ser un poco provocativa y sí que voy a decir que tenemos que trabajar sobre aquellos espacios donde se está reconstituyendo la identidad masculina. Si queremos trabajar a favor de la igualdad, tenemos que ir a las federaciones de fútbol, porque ahí es donde se está reconstituyendo la identidad masculina. Luego, el otro campo donde tenemos que trabajar es donde se está reconstituyendo la jerarquía del orden de género, que es el campo de la sexualidad, con el porno, la prostitución, porque lo estamos viendo constantemente, cómo cada vez más niños y niñas están accediendo a un porno súper violento, ya no se esconden, hablan directamente de violación en sus títulos. Entonces, me parece que esta parte de construir nuevas narrativas sobre lo que es la libertad sexual, es decir, nos hemos pasado mucho tiempo analizando lo que es el maltrato, lo que es la violación, lo que es los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, y yo creo que menos tiempo trabajando sobre lo que es el buen trato, sobre lo que es la libertad sexual. Y yo creo que tenemos que hacer esa construcción, ¿no? También en positivo. Creo que la parte de la coordinación interinstitucional es fundamental también para no revictimizar a las mujeres que están en los procesos de violencia. Y yo creo que todo el trabajo de reparación social es muy importante, porque hay una parte que no se habla mucho, que es lo que supone precisamente lo que hemos comentado, ¿no? De la vergüenza y que el estigma de esta violencia se sitúe sobre las víctimas. Eso supone un mayor aislamiento social de las mujeres víctimas de violencia. Por eso me parece muy importante, como se ha hecho desde Policía Municipal de Vitoria, apoyar y acompañar a los grupos de mujeres víctimas de violencia para que puedan constituirse como grupos y a partir de ahí trabajar para ser sobrevivientes de violencia. Y yo creo que, bueno, podríamos decir muchísimas cosas, pero seguro que Cecilia apunta a lo que... Eres la última, tienes que hacer el cierre. Bueno,
yo no voy a decir exactamente qué es lo que hay que hacer, porque habéis puesto sobre la mesa grandes retos a los que tenemos que afrontar, a los que tenemos que enfrentarnos, y hay otros muchos que podríamos contar, pero es que estaríamos otras 2 horas aquí. Yo sí que voy a hablar de cómo tenemos que hacerlo. Y yo creo que tenemos que hacerlo recordando las palabras de Simone de Beauvoir, que decía que basta la más mínima crisis política, religiosa o económica para que los derechos de las mujeres se pongan en entredicho, y que, por lo tanto, debemos estar vigilantes siempre. Y es una frase que me parece tan potente y tan importante cuando la dijo como hoy en día. Y supongo que dentro de 200 años, desgraciadamente, seguirá siendo relevante, importante y potente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues tenemos que hacerlo con sororidad, tenemos que hacerlo desde el movimiento feminista, desde ese feminismo que es, de nuevo, Simone de Beauvoir, el feminismo es una manera de vivir individualmente, pero es una manera de luchar colectivamente. Entonces, tenemos que hacerlo colectivamente, tenemos que hacerlo desde las asociaciones civiles, que son las que interpelan a los poderes públicos, les demandan, les exigen, les requieren que hagan frente a las necesidades que se detectan, como he explicado al inicio en mi primera intervención, ¿no? Esas situaciones, esas crisis que dan lugar a los cambios legislativos. Bueno, pues tendremos que seguir peleando, tendremos que seguir luchando y tendremos que seguir poniendo encima de la mesa las necesidades de las mujeres. Y tendremos que seguir empoderándonos, porque empoderarse, que no sabe muy bien qué es, pero de lo que estoy segura es de que es un verbo que hay que hacerlo en el pasado, en el presente y en el futuro, que una no termina de estarlo nunca. Es algo que se hace todos los días y que se hace desde dentro, pero también para afuera con otras y para otras. Y tenemos que hacerlo también, pues como decía, ya voy a cerrar con una cita de Clara Campoamor, como no, ejerciendo la libertad, porque la libertad se aprende ejerciéndola. Entonces, seamos libres, seamos feministas, seamos militantes, y así será como lo conseguiremos. Mila esker, Lauroi. Bueno, la organización del acto no permitía disponer de más tiempo. Eran 4 personas además, 4 ponentes, 4 mujeres, con muchas cosas a decir, como yo creo que ha quedado visto. En ese sentido, pese al poquito tiempo que teníamos, creo que han salido muchas ideas, muchos retos, muchas propuestas y, por supuesto, a por ello. Ya finalizamos. Yo, por mi parte, felicitar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al Servicio de Igualdad en concreto, por la organización del acto, pero también por el recorrido de las políticas de igualdad que desde finales de la década de los 90 se ponen en marcha y hasta ahora. Yo creo que el Servicio de Igualdad hace un estupendo trabajo en ese sentido, felicitarlas, apoyarlas y por mi parte, pues muchísimas gracias también al Ayuntamiento y al Servicio de Igualdad por haberme invitado a dinamizar esta mesa en este acto tan estupendo y con estas mujeres tan estupendas. Y nada, mila esker zuei. Eskerrik asko, Denori. Muy interesante. Bueno, yo como periodista he tomado buena nota. Bueno, os podéis levantar, pero yo sí más voy a decir que como periodista, apunto esa responsabilidad que tenemos los medios de comunicación para ese futuro más esperanzador. Ahora sí podéis volver a vuestros asientos. Muchísimas gracias. Todos tenemos responsabilidad, desde luego que sí. Por esa ansiada igualdad de género. Agradecemos a estas mujeres sus interesantes aportaciones en una cuestión, como estamos continuamente diciendo, ¿no?, que nos afectan a todos y a todas. El próximo lunes recordamos, cómo no, celebramos el 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Invitamos a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas por este motivo desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Queremos dejar claro que cada vez somos más las personas, colectivos, asociaciones e instituciones que trabajamos para hacer frente a la violencia machista y mostramos un firme rechazo a los movimientos que niegan esta violencia. La música también, cómo no, nos acompaña en nuestra vida, en los buenos momentos, cuando celebramos y no en los tan buenos, ¿no?, cuando nos sirve de bálsamo. Bueno, pues hoy tenemos precisamente también con nosotros y nosotras a la cantante vitoriana Mirena, que nos va a ofrecer Alma Errante y Lotura, 2 temas que forman parte de su disco de debut 14+2. El álbum se mueve entre el pop y la cantautoría. Ahora sí la estaba buscando, ahí la tenemos. Le invitamos a que se acerque
Y contaros además, bueno, pues que en este maravilloso disco os va a fascinar su voz, a mí me lo ha hecho esta mañana en el ensayo. En él plasma sus sentimientos por la pérdida de varios familiares. Orain bai, Mirena, abestiaz, gozatuko dugu. Arratsaldeon, bueno, eskerrik asko por haberme dado la oportunidad y por el placer de tocar hoy aquí, en este acto, después de estas palabras y disertaciones tan necesarias que creo que hemos escuchado. Y bueno, me acompaña Javi Alonso, guitarrista, y con ello, pues nada, vamos a interpretar 2 canciones, Almarrante, Lotura. Decir un poco, la primera, Almarrante, quedarnos un poco con esta idea de cuando una persona se va, siempre nos queda, ¿no?, como nuestro ángel de la guarda, como una persona que nos guía y que nos ayuda a convertirnos en una cosa que yo es algo que quiero conseguir como persona, y es cada día poder convertirme en una persona mejor para esta sociedad y mejor para el resto de personas. Y vamos con la canción. Dicen que el tiempo cura el mal, que se creó en un momento, y dicen que lo dijo un viajante que pasó por el pueblo, y ese almarrante se sentó esperando una mano amiga que quisiera hablar con él del transitar de la vida. Y dicen que reía y miraba su reloj, su tez color olivo iluminada por el sol. Las gentes se acercaban sigilosas con pudor. Jamás habían visto un ser igual alrededor, y él conversaba, solo hablaba. Dicen que aquel curioso ser se levantó y se marchó, cruzando campos llenos de cerezo en flor, y la maleta en sus brazos, y una chiquilla lo siguió. Hasta el final del camino el hombre se volvió y sobre su mano puso aquel objeto divino, y dicen que le dijo que su vida se acabó. De manos traspasaba aquella joya que sirvió de guía en su ruta hacia el final de su misión, dejando una huella que sirviera de lección. Solo lloraba y se alejaba. Llegó de lejos, divagaba sobre el tiempo y la belleza, sobre el paso de la vida, su pureza, sobre muerte, el olvido y la prisa que empozoña a los seres vivos. Habló de guerras, de desgracia, pero habló de amor y calma. Habló de seres que ayudaban, ofrecían y cuidaban al pequeño, al perdido, al que nunca tuvo y quiso. Habló de ti. Se fue dejando reflexiones, sentimientos encontrados, gentes llenas de pasiones, de futuros derrocados, de pasados, de presentes,
de deseos aplazados. Lloró pensando en ese pueblo de tristeza y de pandemia donde no escuchó la risa, solo insultos y bajezas, donde solo una chiquilla anhelaba ser distinta, a ser feliz. Habló de ti. Eskerrik asko. Y para finalizar este mini concierto vamos con otra canción, Lotura, que compuse cuando una persona muy querida se marchó, y habla sobre esa unión invisible que existe entre las personas, que cuando hay amor y el amor es real y existe, nunca se puede romper, jamás, aunque la persona ya se haya marchado. Y vamos con Lotura. Potxola polite maitie, zure hitz ederrenak, beti esaten zenizkidan, elkartzen ginen bakoitzean, zure besarkada handiak, zure irribarreak, pozez betetzen zuten, nire bihotz uzkurtua, eguzkia ilunpean, loreak zimeldu dira, barruko oiu ozenak, baretzen ibili nahian, ulertzea neketsua da. Desagertu zinen egun gris horretan, utzitako utxunea bete ezina da, amaitu egin dira zure abenturak, gure lotura ikusezin maitatua, hautsi ezina da. Oharkabean joan zinen, tristura nabarmena zen, airean utzitako hainbat istorio, zurekin alde egin dute, zure altzoan egonda, beldurra desagertzen zen, zure indarra eta zure kemenak mundua mugitzen zuten, borrokalari petoa, bihotza handiegia, kantuan beti genbiltzan, giroa alaitu nahian, onartzea ezinezkoa da. Desagertu zinen egun gris horretan, utzitako utxunea bete ezina da, amaitu egin dira zure abenturak, gure lotura ikusezin maitatua, hautsi ezina da.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mirena. Gracias por este momento tan mágico, ¿no?, que hemos vivido todos. A mí me ha emocionado, seguramente que a vosotros y a vosotras también. Y además, bueno, pues ha recogido con esa deliciosa y maravillosa voz que tiene la esencia de este evento y seguramente que ha llegado a lo más profundo de vuestro corazón. Y ahora toca también disfrutar, ¿por qué no?, de un aperitivo al que por supuesto están todos invitados e invitadas y donde seguro que seguirá esa charla y ese coloquio que hemos arrancado aquí en este escenario de Villasuso. Espero dut ondo pasatu izana, eskerrik asko etortxagatik eta laster arte.